con nuestro método de integración por fracciones parciales. Como su nombre lo dice, fracciones es un método que su objetivo es aplicar resolución a fraccionarios o a cocientes, ¿sí? Entonces, en sí trabajamos un objetivo que pues, se va a traducir a descomponer fracciones o lo que también llamamos cocientes. Bien. Realmente, chicos, tengo que decirlo de manera personal, no lo considero un método de integración, lo considero más un escenario donde ustedes practican álgebra, aritmética, donde practican un poco el tema de valores críticos, ¿sí? Pero más que todo eso, digamos que las integrales se resuelven siempre por sustitución, ¿sí? Entonces, por eso, a mi modo de ver, es un método más para practicar otro tipo de fundamentaciones que realmente un método distinto de integración, ¿sí? Pero pues en el camino ustedes se van dando cuenta en su práctica cómo lo logran identificar y cómo les parece como tal el método, ¿bien? La mayoría de integrales por fracciones parciales es posible resolverlas por sustitución trigonométrica, ¿sí? Entonces eso ya va en el tipo de respuesta que uno esté buscando, ¿sí? Funciones como las inversas, yo podría dejar una respuesta sin necesidad de dejarla inversa, o sea, la seno a la menos 1, coseno a la menos 1, y logrando dejar esa respuesta de otra expresión con términos originales sin necesidad de las inversas. Eso me lo permite las fracciones parciales. ¿Bien? Entonces, las fracciones parciales se van a dividir en dos, tipo 1, ¿sí? Que va a hacer referencia a cuando nosotros tengamos un numerador, que vamos a denominar P de X, mayor que un denominador. Ya explicamos. ¿Listo? Y tipo 2 las vamos a identificar en el proceso contrario, cuando el numerador sea menor que el denominador. Cuando hablamos mayor o menor que, estamos haciendo referencia al grado de la variable. ¿Listo? Entonces, cuando trabajamos el tipo 1, estamos haciendo siempre referencia, o tipo 2, a una integral, chicos, que es un fraccionario. Por eso se llama fracciones. Un segundito. Bien. Entonces, estamos hablando de una integral que hablamos que tiene un numerador y que tiene un denominador que los caracterizamos de esta forma. ¿Sí? Método de fracciones parciales, pues solo aplica para integrales en fracción. No hay otra alternativa. ¿Listo? Y la idea es que usted primero descarte cuando sea tipo 1 o descarte cuando sea tipo 2. ¿Sí? Cuando nosotros sepamos que el numerador tiene mayor grado que el denominador, ¿sí? Estamos haciendo referencia al grado de la variable. Pues, ese tipo 1 nos está diciendo que el paso o el procedimiento que nosotros vamos a utilizar es una división entre polinomios. Entonces, si yo identifico que el numerador es mayor que el denominador, efectuamos división polinómica. ¿Listo?
Por lo tanto, el segundo paso será aplicar teorema del residuo. Y como tercer paso, integrar. ¿Listo? No está de más recordar nuestro teorema del residuo. Recordemos que es cuando tenemos un P de X entre un Q de X, o sea, la división, ¿no? Y encontramos un residuo en términos de X y encontramos un cociente en términos de X. ¿Y qué nos dice el teorema? Pues que nosotros tenemos el cociente más o menos el residuo entre el divisor. Y esas se convertirán en nuestras integrales. Es decir, que cuando hablamos de un tercer paso integral, pues lo que uno termina integrando será el cociente más o menos el residuo entre el divisor. Y esas son las integrales que uno termina resolviendo en las fracciones parciales tipo 1. ¿Listo? Tipo 2, entonces, ¿qué es lo que decimos? Lo contrario. Si el denominador llegase a ser mayor que el numerador, ¿sí?, el procedimiento va a ser el siguiente. Entonces, primer paso, lo primero que vamos a hacer en el momento en que nos demos cuenta de ese escenario es factorizar el denominador. Segundo paso, vamos a descomponer las fracciones. Tercer paso, hallar coeficientes. Y la forma de hallar coeficientes puede ser puntos críticos, puede ser ecuaciones simultáneas, ¿qué son las ecuaciones simultáneas? Eliminación, sustitución, igualación, ¿no? O en dado caso también puede hacer uso de las matrices. Bien. Cuarto paso, integrar las fracciones descompuestas. Reemplazando los coeficientes. Bien. Estos chicos son los dos tipos de fracciones parciales, ¿sí? Entonces, siempre, muchachos, cada vez que ustedes vean una integral por fracción, ¿sí?, lo que nosotros tendríamos que descartar es el tipo 1, ¿sí? Si, por ejemplo, a mí se me ocurre que de una vez es tipo 2 y se podría haber hecho una división polinómica, el ejercicio nos va a generar inconsistencias hasta el final. Me va a permitir desarrollar en la mitad prácticamente, o un 60% del ejercicio sin ningún problema, pero al final no va a tener solución,
¿sí? Entonces, por eso siempre lo que uno intenta es verificar que no se pueda utilizar la división polinómica. Si usted ya descartó el tipo 1, entonces ahí sí va con todo su procedimiento de tipo 2. ¿Listo? Para que lo tenga allí presente. Bueno, ahora vamos a ver los casos que se pueden encontrar para descomponer fraccionarios. ¿Listo? Entonces vamos a ver aquí los casos o la clasificación, si lo queremos decir, para descomponer fracciones. Entonces, cuando vamos a descomponer un fraccionario, se pueden presentar 4 posibles casos, ¿sí? Entonces vamos a empezar con el caso número 1, que lo denominamos factores lineales no repetidos. ¿En qué va a consistir este caso? Entonces, chicos, sucede que el primer paso es factorizar, ¿verdad? ¿Qué significa un factor lineal no repetido? Entonces, cuando hablamos de factores, recordemos que hacemos referencia a multiplicación. Es decir, para poder aplicar la descomposición de fracciones, los términos deben estarse multiplicando. De lo contrario, no es posible aplicarlo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo les puedo decir, bien, chicos, tenemos un x más 1 multiplicado por un x más 2. Factores significan que se estén multiplicando. Entonces, ¿cuántos factores vemos allí? Vemos 2 términos que se están multiplicando. ¿Sí? Lineales hace referencia a la variable. Entonces, si nuestra variable es exponente 1, pues su factor será lineal. No repetido, pues que los factores son distintos, completamente distintos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo descomponemos? Lo primero que uno hace es tomar el numerador de la integral y dividirlo entre el denominador de la integral. Y eso lo vamos a igualar a fraccionarios. En un factor lineal, el numerador siempre es un coeficiente que se identifica con letra mayúscula de acuerdo al orden del alfabeto. ¿Sí? Entonces, un coeficiente A, que por el momento no conocemos, dividido el primer factor. Más. Vamos los coeficientes en orden alfabético. Entonces tendríamos un coeficiente B dividido entre el segundo factor. Si tuviese 3 factores, pues tendré que sumar otro fraccionario. Hagan de cuenta que yo les digo el siguiente es x menos 1, un ejemplo. Sigue siendo lineal, sigue siendo diferente, significa que tendré que sumar otro fraccionario, un coeficiente c, dividido entre el tercer factor. Y así sucesivamente, la cantidad de n coeficientes sobre n factores. Ese sería el caso número 1 para descomponer, cuando los factores son lineales y no se repiten. Cuando nosotros ya tenemos la operación entre fraccionarios, ¿sí? Todas las sumas o restas, la operación es o se puede resolver de una forma tradicional. ¿Sí? O sea, una suma de fracciones común y corriente. Eso es el caso número 1. Caso número 2. Cuando hablamos de caso número 2, hablamos de factores lineales que sí se repiten.
Entonces, hablamos de nuestros factores lineales repetidos. ¿Bien? ¿Qué va a cambiar? Siguen siendo lineales, por lo tanto, el fraccionario en el numerador va a seguir siendo solo un coeficiente, A, B, C, D, E. ¿Sí? Ya saben que vamos a iniciar tomando el término del numerador de la integral dividido el denominador de la integral. Coeficiente A dividido nuestro primer factor más un coeficiente B dividido nuestro segundo factor. ¿Cuál es el tema, chicos? Entonces, por ejemplo, ¿qué serían unos factores lineales repetidos? Que yo tenga x más 1, x más 1. Son dos factores que son lineales, pero son igualitos. ¿Sí? ¿Qué debo hacer? ¿En qué cambia? Como el segundo factor es idéntico, lo que nosotros planteamos es que ese segundo factor hay que elevarlo al cuadrado. Eso es en lo que cambia. Cuando no se repiten, son intactos, no hacemos ningún cambio. Pero cuando se repiten, el factor que se vaya a repetir lo elevamos a la siguiente potencia. Ejemplo, supongamos que no eran 2 repetidos, sino 3 repetidos. ¿Qué implica eso? Que tendré que sumar una constante, un coeficiente C, entre el tercer factor, pero como se repite, entonces debo ser consciente que ese tercer factor lo elevo a la siguiente potencia. Entonces, como ya lo había elevado al cuadrado, pues en este caso me tocaría elevarlo a la 3. Y la operación, es decir, poder operar esos fraccionarios, chicos, no se puede hacer de forma tradicional, ¿sí? Se debe hacer sí y solo sí con máximo común divisor. Entonces acá es cuando hablamos la operación se debe resolver por máximo común divisor. ¿Listo? Como usted alteró las fracciones elevándolas a otra potencia, si las llegase a resolver de forma tradicional, el ejercicio empezaría a tener inconsistencias, ¿sí? Por eso, al modificarlas, la única opción es aplicar máximo común divisor. Esa es la diferencia entre el caso número 1 y entre el caso número 2. Los denominadores cambian sus exponentes y hay que aplicar máximo común divisor. Bien. Caso número 3. El caso número 3 hace referencia a los factores cuadráticos no repetidos. ¿Qué ocurre? Cuando hablamos de cuadrático, hacemos referencia a nuestra ecuación cuadrática. A nuestra A, x al cuadrado, más o menos bx más c. ¿Sí? Démonos cuenta de algo. Cuando el factor es lineal, ¿sí? Lineal, uno solo utiliza el coeficiente solito, ¿verdad? Pero cuando el factor es cuadrático, vamos a utilizar el término con variable y el coeficiente. Eso es lo que va a cambiar, ¿sí? Entonces decimos, para descomponer un factor cuadrático no repetido, igual, toca tomar el numerador de la integral, el denominador de la integral, y en el numerador ya no puede ir solo A, ¿sí? Entonces va el valor de A acompañado por la variable más la constante, dividido el primer factor. Y vamos en orden del alfabeto, ¿sí? Entonces, si tengo un factor número 2, ¿qué seguiría? Ah, perdón, mira, acá me quedó un B. Sí, es que sí.
Entonces, ¿qué seguiría? Nuestro Cx más D. Y el segundo factor. ¿Cómo los identificamos? Ejemplo, pues yo puedo tener un x al cuadrado más 1, por un x al cuadrado más 2, por un x al cuadrado más 3. ¿Qué tengo? Unos factores que se están multiplicando. La variable está elevada al cuadrado, eso me expresa pues un cuadrático. Y son diferentes, ¿sí? Entonces, factor número 1, factor número 2, factor número 3. Al momento de descomponer, recuerden que lo único que cambia es que ya no dejamos a solita, sino debe ir a acompañada por la variable más una constante. Y como me falta un tercer factor, pues vamos en orden de alfabeto. Entonces tendríamos EX más F sobre el tercer factor. Y así sucesivamente. ¿Cómo se resuelve la operación de los no repetidos? De forma tradicional. O sea, aquí la operación se puede hacer de forma tradicional. Y pues si ustedes lo logran deducir, el caso número 4, pues será el equivalente a tener un factor cuadrático cuando los términos se repiten. Entonces, ¿qué sucederá en el factor cuadrático repetido? Misma dinámica, ¿sí? Al descomponer tenemos pues igual, numerador de la integral, denominador de la integral. Ya sabemos que los numeradores del fraccionario van con variable, es decir, irían con ax más b sobre primer factor más cx más d sobre nuestro segundo factor. ¿Y qué es lo que tenemos? Que como se repiten, ¿sí? Este segundo factor pues lo tendremos que elevar al cuadrado. Esos serán nuestros factores cuadráticos repetidos. Y si tuviésemos más, pues lo seguimos elevando a la potencia. Operación. Siempre que estemos trabajando con factores repetidos, la operación debe ser con máximo común divisor. Y esos, chicos, son las formas en las que podemos descomponer una fracción. ¿Por qué no se trabajan cubos? Porque siempre que uno trabaja un cubo lo va a poder factorizar en algo lineal y en algo cuadrático. ¿Sí? Por eso descomponer o es de forma lineal o es de forma cuadrática. Cualquier potencia impar, chicos, siempre se puede transformar en una potencia par y en una potencia lineal. Y esa es la razón por la cual no hay escenarios cúbicos. Revísenlo, miren si los apuntes los están teniendo de una forma correcta y ya pasamos a un ejemplo.
Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver un ejemplo de caso número 1. Vamos a trabajar integral de 2x más 1 entre x al cuadrado menos 7x más 2, más 12 por dx. Bueno, lo que yo les mencionaba, ¿sí? Toda integral por fracciones parciales, bueno, no, algunas no. La gran mayoría es posible resolverlas por sustitución trigonométrica. Aquí ustedes podrían completar un cuadrado y hacerla por sustitución trigonométrica, ¿sí? Pero como lo que queremos es aplicar las fracciones parciales, primero vamos a verificar el fraccionario. Entonces, fíjense que nos vamos a concentrar en el numerador, la variable es x elevada a la 1. En el denominador, la variable, la máxima variable que tiene máximo grado de potencia es x al cuadrado. Por lo tanto, lo que nosotros decimos es, entre el numerador y el denominador es mayor el grado de la potencia del denominador, ¿sí? Eso es lo primero que uno debe hacer cuando resuelve o está analizando una integral con fracción, ¿sí? De tal forma que uno ya puede argumentar que vamos a trabajar tipo 2. Y empezamos, ¿sí? Entonces, nuestro procedimiento lo que nos dice es, primero factorice el denominador. ¿Listo? Entonces, nuestro denominador es x al cuadrado menos 7x más 12. Nos damos cuenta que es un caso de factorización x al cuadrado más bx más c, en el cual nosotros perfectamente podemos sacar dos factores, distribuir la variable, el signo del trinomio inicia en nuestro primer signo del paréntesis, la multiplicación de los signos del trinomio me va a dar el signo del segundo paréntesis, y buscamos dos números que multiplicados nos den 12, y como los signos quedaron iguales, sumados nos den menos 7. ¿Sí? Entonces estaríamos diciendo 4 por 3, 12, y menos 4 menos 3, pues nos daría menos 7. ¿Sí? Entonces ya factorizamos y encontramos dos factores. Factor número 1, x menos 4. Factor número 2, x menos 3. Son lineales y no se repiten. ¿Listo? Por lo tanto, el segundo paso es descomponer las fracciones. ¿Listo? Entonces, para descomponer fracciones, recordemos, debo tomar todo el numerador de la integral. ¿Quién es el numerador de la integral? 2x más 1. Dividido el denominador de la integral, pues que en este caso es x al cuadrado menos 7x más 12. Igual, entonces empezamos. Tengo dos factores, ¿bien? Por lo tanto, tendré dos fraccionarios. Primer numerador, coeficiente a, dividido nuestro primer factor, que fue x menos 4, más un coeficiente de b que no conocemos, dividido nuestro segundo factor, que será x menos 3. No tengo más factores, pues no tendré que sumar más fraccionarios. ¿Qué seguirá? Operar las fracciones. Entonces, tercer paso, operar. Entonces, al primer lado de la ecuación, pues no podemos hacerle nada. Seguiría quedando nuestro 2x más 1 entre nuestro x al cuadrado menos 7x más 12. ¿Listo? Y al otro lado de la ecuación, pues podemos sumar fraccionarios. Multiplicamos los denominadores, es decir, que nos quedaría x menos 4 multiplicado por x menos 3, y multiplicamos en forma diagonal, ¿no? Entonces, a, que multiplica a x menos 3,
más b que multiplica a x menos 4. Una suma de fraccionarios tradicional. Siempre, sí, la palabra que a ustedes les gusta, chicos, siempre vamos a poder cancelar los denominadores de una ecuación de fraccionarios si llegan a ser iguales, ¿sí? Entonces yo tengo x al cuadrado menos 7x más 12, y eso es exactamente lo mismo que x menos 4 multiplicado por x menos 3. Como son idénticos, los podemos simplificar y toda ecuación de fraccionarios se convierte en una ecuación lineal. Es decir, que la ecuación que tenemos actualmente nos quedaría 2x más 1 igual a factor de x menos 3 más b factor de x menos 4. ¿Listo? ¿Cuál es nuestro propósito? Encontrar el valor de a y encontrar el valor de b. Entonces, cuando los factores son lineales, chicos, existe la posibilidad de aplicar puntos críticos. ¿Bien? A ustedes creo que les explicaban puntos críticos en su curso de cálculo anterior, o de pronto, si no lo vieron en su curso de cálculo anterior, lo vieron de pronto en su secundaria, y si no estoy mal, se los explicaban con algo que le llaman el cementerio, ¿sí? O es la forma en la que ustedes de pronto más lo recuerdan. ¿Para qué servía ese cementerio? Eso se llaman puntos críticos y es para despejar incógnitas, ¿sí? Pues nosotros a estas alturas no nos vamos a poner a hacer eso, sino es entender el concepto, ¿sí? ¿Qué sería entender el concepto? Entonces, fíjense, yo les muestro aquí el x menos 3. Para que eso me dé 0, el 3 tendría que ser x, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿qué valor tendría que ser x para que esa ecuación dé 0? Entonces nosotros decimos, pues 3. 3 menos 3 me daría 0, ¿verdad? Eso es un punto crítico, cuando la ecuación queda en ceros, ¿sí? Entonces nosotros estaríamos diciendo, hay un punto crítico cuando x es igual a 3. Pero no es el único. En esa misma ecuación también hay otro punto crítico. Entonces uno dice, bueno, tengo x menos 4. Para que eso me dé 0, x tendría que ser 4. Entonces eso sería otro punto crítico. De tal forma que tendríamos x igual a 4. ¿Listo? Entonces, conceptos de puntos críticos es cuando la ecuación da 0. Su utilidad, nos vamos a dar cuenta. Cuando yo ya los identifico, lo que sigue es reemplazar los puntos críticos en la ecuación. Es decir, si yo reemplazo a x igual a 3 en la ecuación, ¿sí? En toda la ecuación, a ambos lados. Entonces yo tendría que decir 2 multiplicado por 3, porque estoy diciendo que x es igual a 3, más 1, igual a A multiplicado por 3, menos 3, más B multiplicado por 3, menos 4. Eso es reemplazar en toda la ecuación el punto crítico. Y operamos. Entonces nos quedaría 6 más 1, pues nos quedaría 7. Ya dijimos que 3 menos 3 nos da 0, y 0 por A, pues eso nos seguiría dando 0. Y nos queda 3 menos 4, menos 1. Y menos 1 por B, pues menos B. Entonces fíjense para qué sirve un punto crítico. Para despejar una incógnita, ¿sí? No dejamos la incógnita negativa, por lo tanto hemos encontrado que el valor de B es igual a menos 7. Y ya encontró una de las incógnitas que usted necesita. ¿Qué seguiría? Pues reemplace el punto crítico número 2. Entonces estaríamos diciendo si el valor de x es igual a 4 y lo reemplazamos en toda nuestra ecuación.
Entonces, nuestro 2 por 4 más 1, nuestro 4 menos 3 y nuestro 4 menos 4. ¿Listo? Entonces, por lo tanto nos quedaría 9, a este lado de la ecuación, 9, igual, 4 menos 3 nos da 1. 1 por A. Y ya dijimos que 4 menos 4 pues nos da 0, y 0 por B pues 0. Y hemos encontrado la incógnita que nos hacía falta, que era A. Esa es la utilidad de un punto crítico, chicos, hallar una incógnita. Entonces, cuando ustedes veían el cementerio, que le llaman, pues en sí hacían todo ese procedimiento para encontrar un valor, una incógnita que tuviesen que identificar. ¿Listo? Entonces, ya tenemos el valor de A y el valor de B. Sigue la integral. Entonces, ojo, ¿qué se integra? Las fracciones que ustedes compuso desde el principio. Entonces me voy a regresar un momentico. ¿Cuáles fueron las fracciones que nosotros descompusimos? A dividido x menos 4 y luego b dividido x menos 3. Esas son las integrales que usted va a resolver. Lo que pasa es que lo único que le hace falta para resolver la integral es saber cuánto vale a y cuánto vale b. Entonces, en ese orden de ideas, las integrales, el valor de a, entonces me quedaría integral. A me dio 9, que nos quedaría x, ¿cuánto era el valor? X menos 4 por dx, más la integral de b, que nos dio menos 7, sobre x menos 3. Entonces quiero que se fijen en algo, chicos. Las integrales son los fraccionarios que logramos descomponer. Nos faltaba encontrar las incógnitas, que era a y b. Pero a y b son coeficientes constantes que puedo sacar de la integral. Es decir, que lo que uno termina haciendo es 9 de la integral de 1 sobre x menos 4 por dx, menos 7 de la integral de 1 sobre x menos 3 por dx. Integrales que a la fecha ustedes saben que son por sustitución simple, ¿no? Entonces tendríamos en ese orden de ideas 9 logaritmo natural de x menos 4 menos 7 logaritmo natural de x menos 3 más c. Y ya lo que nosotros podemos hacer es utilizar las propiedades de logaritmos que conocemos, logrando decir que tenemos logaritmo natural de x menos 4 a la 9 menos logaritmo natural de x menos 3 a la 7. Y como es una resta de logaritmos, podemos dejar un solo logaritmo dividiendo las bases. Es decir, logaritmo natural de x menos 4 a la 9 dividido x menos 3 a la 7. Más la constante. Entonces quiero que se fijen en lo que yo les mencionaba al inicio de la clase, chicos. La integral no se hizo por nada diferente a algo que usted no conociera. La integral fue una sustitución. Entonces, en sí, las fracciones parciales es un tema algebraico y aritmético, en el cual lo que usted debe recordar es cómo se descompone un fraccionario, cómo se opera un fraccionario, ¿sí? Cómo se despejan unas incógnitas, y la integral finalmente es una sustitución. Revísenlo si tienen alguna pregunta. No, María Alejandra, no necesariamente, ya nos vamos a dar cuenta. El hecho es que eso puede suceder. Yo puedo tener 3 factores, pero solo 2 puntos críticos, ¿sí? Entonces, ¿qué implica eso? Que tengo que buscar la forma de hallar ecuaciones simultáneas. Ya hacemos un ejercicio donde suceda eso, que los puntos críticos no alcancen a despejar las incógnitas. Que eso puede suceder. Bueno, entonces pasemos a otro ejemplo. ¿Les parece? ¿Ya puedo pasarlo?
Bueno, entonces veamos caso número 2. Ya había visto en Thomas. Entonces, vamos a proponer la integral de dx entre x al cuadrado menos 1, pero todo al cuadrado. Bueno, primer paso, mirar si es tipo 1 o si es tipo 2, ¿no? Aquí está sencillo porque en el numerador, ¿sí? El único término que hay en el numerador es un 1. El de x no es un término, ¿no? Recordemos que el de x es una derivada. Entonces, el término del numerador es 1, no hay variable. Y en el denominador sí tengo una variable, ¿sí? Por lo tanto, el denominador resulta ser mayor que el numerador, entonces estaríamos resolviendo un tipo 2. ¿Listo? Entonces, factorizar, paso número 1. Entonces decimos, tengo un x al cuadrado menos 1, todo al cuadrado. Nos damos cuenta que eso es una diferencia de cuadrados, está todo elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿uno cómo lo podría factorizar primero? Podríamos decirlo de bases iguales se suman los exponentes, es decir, un x al cuadrado menos 1 por otro x al cuadrado menos 1. Entonces, fijémonos, ¿sí? Bases iguales se suman los exponentes, ahí vamos bien. Se puede seguir factorizando, porque x al cuadrado menos 1 es una diferencia de cuadrados. Significa que nosotros lo podríamos escribir como x más 1 por x menos 1, y el otro factor es igualito, entonces me quedaría x más 1 por x menos 1. Entonces, ya logramos factorizar hasta factores lineales, pero fíjense que se repiten. El x más 1 se repite y el x menos 1 se repite. ¿Qué implica eso? Que estamos resolviendo un caso 2. Son factores que son lineales, pero se están repitiendo. Entonces pasamos a descomponer las fracciones. Entonces, recuerden, numerador de la integral en este caso es 1. Dividido el denominador de la integral, que es nuestro x al cuadrado menos 1, todo al cuadrado. Igual. Como son lineales, los fraccionarios en el numerador solo tienen un coeficiente. Entonces, dividido el primer factor, que es x más 1, más otro coeficiente b, dividido otro factor que se repitió, que es x más 1. Entonces, ojo, como se repitió, recordemos lo que mencionamos. Todo lo tendré que elevar al cuadrado. ¿Listo? Tengo más factores, entonces, más un coeficiente c dividido el factor x menos 1, más un coeficiente d dividido otro x menos 1. Como se está repitiendo, lo tendré que elevar al cuadrado. ¿Listo? Y ya logramos descomponer las fracciones. ¿Qué sigue? Operar por máximo común divisor. Bien. Entonces, a un lado de la ecuación todo queda intacto. Tenemos nuestro numerador de la integral, que es 1 entre x al cuadrado menos 1, todo al cuadrado. Igual. ¿Cómo trabajamos el máximo común divisor? Entonces recordemos que lo primero que uno busca pues es el denominador, el divisor, como su nombre lo dice. ¿Sí? Y estaríamos diciendo,
entre todos los denominadores que tengo, entre todos los 4 que tengo, voy a buscar cuáles están en común. Recuerden que común es igual, ¿no? Cuáles están en común y cuáles tienen mayor dato, o sea, máximo, ¿sí? Entonces, empezamos. Decimos, tengo un x menos 1. Entonces uno viene y verifica, tengo un x menos 1, pero dentro de los mismos denominadores también tengo un x más 1 al cuadrado. ¿Cuál de los dos es mayor? Pues el que tiene la potencia, ¿sí? Entonces, entre los que son comunes, extraigo el máximo, el más grande. Entonces, ya tengo que un denominador será x más 1 al cuadrado. Pero no es la única información que hay en todos los fraccionarios. Entonces, yo vengo y verifico y también tengo x menos 1. Pero también hay un término común que sería x menos 1 al cuadrado. Entre los dos el máximo, o el que tiene mayor dato, será el de la potencia al cuadrado. Significa que también tengo multiplicado al x menos 1 al cuadrado. Entonces, recordando, cuando uno trabaja el máximo como un divisor, mira todos los divisores, de los que tengan común, pues extrae los máximos. Ese es el denominador. ¿Qué sigue? Luego, usted va a identificar uno por uno. Me explico. Usted primero va a ir a verificar toda la fracción número 1, que es a dividido x más 1. Entonces, su propósito es, a ese fraccionario, al valor de a, ¿qué le hace falta para tener exactamente el mismo denominador que ahora usted tiene? Entonces, uno plantearía, a ya tiene un x más 1. Le hace falta otro x más 1 para tener el x más 1 al cuadrado, pero también le hace falta el x menos 1 al cuadrado. Eso es lo que le hace falta a A. Siguiente fracción. Entonces uno va y mira a B. ¿Qué le hace falta a B para ser igual al denominador que usted tiene? Entonces uno dice, bueno, a ese B le haría falta el x menos 1 al cuadrado porque el otro ya lo tiene. Siguiente fracción. Entonces nos vamos con C y verificamos C. ¿Qué le hace falta a C para ser igual a su denominador? Entonces uno verifica y dice, bueno, ya tiene un x menos 1, le haría falta otro x menos 1, pero también le hace falta el x más 1 al cuadrado. Y nos queda la última fracción, que sería D. Entonces verificamos a D, lo que le haga falta, entonces decimos a D le hace falta el x más 1 al cuadrado. Y eso es operar fraccionarios con máximo común divisor. No es más. ¿Listo? Entonces, ¿qué verificamos? Que los denominadores sean exactamente los mismos para poderlos simplificar. Entonces nos damos cuenta que tenemos x al cuadrado menos 1 al cuadrado es lo mismo que tener x más 1 al cuadrado por x menos 1 al cuadrado. Y nos quedó una ecuación lineal. ¿Cómo quedó la ecuación lineal? 1 igual a todo lo que tenemos en ese numerador. Lo voy a ir transcribiendo mientras ustedes revisan si hay alguna pregunta, chicos. Bien. Vamos ahora entonces a buscar los puntos críticos. ¿Por qué buscamos puntos críticos? Porque hay factores lineales, ¿listo? Entonces veamos, tengo x más 1, pues ahí identificaríamos que nuestro punto crítico sería cuando x es igual a menos 1.
Habría otro punto crítico cuando X es igual a 1. Y no hay más. Verifiquen ustedes mismos, chicos. Entonces, hay aquí lo que nos estaba preguntando la compañera. Hay 4 incógnitas y solo 2 puntos críticos. ¿Sí? Entonces, ¿qué se debe hacer? Cuando ustedes tenían el famoso ese cementerio, ustedes lo que hacían era darle valores a X y empezaban a reemplazar cuando les daba positivo, cuánto les daba negativo, y bueno, hacían ahí como una tabla. Eso para lo único que sirve es cuando no hay suficientes puntos críticos, uno le puede dar cualquier valor a X, ¿sí? El problema es que ese valor de X no le va a resolver una incógnita, le va a proporcionar una ecuación, ¿sí? Entonces yo le puedo dar los valores de X que usted quiera. Si solo hay 2 puntos críticos y 4 incógnitas, entonces yo propongo otros 2 valores de X, aleatorios, eso no va a afectar, ¿sí? Entonces yo podría proponer un valor de 0, el punto medio, y como estoy en 1 menos 1, pues yo le doy un valor que sea 2. ¿Alguien podría decir, profe, ¿le puedo dar menos 2? Claro. ¿Profe, le puedo dar 8? Sí. El valor que usted quiera. Porque lo que va a encontrar son ecuaciones. ¿Listo? Entonces, vamos a reemplazar primero los puntos críticos, ¿no? Que ya tenemos. Entonces, recordemos, en toda la ecuación, primero reemplazamos si X es igual a menos 1, por ejemplo. En toda mi ecuación efectuamos el reemplazo. Entonces, tengo 1 igual. Entonces, tengo A factor de menos 1 más 1, factor de menos 1 al cuadrado, más b, factor de menos 1 al cuadrado, más c, menos 1, factor de menos 1 más 1 al cuadrado, más b, factor de menos 1 más 1 al cuadrado. Entonces, veamos. Primer paréntesis, 0. ¿Sí o no? Menos 1 más 1, 0 por A, 0, y por el otro paréntesis, pues me va a seguir dando 0. El paréntesis que corresponde a C, 0. Y el paréntesis que corresponde a D, 0. Es decir, que la única información que me quedó fue 1 igual. Menos 1 me da menos 2. Menos 2 al cuadrado, 4 positivo. Entonces me quedaría 4b. De tal forma que tendríamos ya una incógnita resuelta en donde un cuarto sería igual a b. ¿Listo? Siguiente punto crítico. Entonces dijimos que el otro punto crítico era 1 positivo. Entonces si X fuese 1, reemplazamos en toda la ecuación. Entonces 1 sería igual a A. Entonces tendríamos 1 más 1, 1 menos 1 al cuadrado, más B, 1 menos 1 al cuadrado, más C, 1 menos 1, factor de 1 más 1 al cuadrado, más D, que nos quedaría 1 más 1 al cuadrado. Verificamos, todo el primer término pues nos daría 0, segundo término nos da 0, tercer término nos daría 0, y nos queda el cuarto término, entonces tendríamos 1 igual, 2 al cuadrado, pues 4d. Es decir, que un cuarto es igual a d. Y tendríamos ya identificada la incógnita de b y la incógnita de d. Ahora, como ya no hay más puntos críticos, no van a poder encontrar las incógnitas.
pero pues dimos dos valores aleatorios, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Pues reemplazar esos dos valores aleatorios, ¿sí? Y también reemplazar lo que ya hemos calculado, ¿sí? Entonces, diríamos en ese orden de ideas. Si X es igual a 0, ¿qué pasaría? ¿Sí? Entonces, en toda nuestra ecuación, ahora vamos a reemplazar cuando X es 0, pero ya podemos reemplazar el valor de B y el valor de D. ¿Listo? Entonces diríamos, si reemplazo en X igual a 0 me daría 1 igual. Y empezamos a reemplazar. A, factor de 0 más 1, 0 menos 1 al cuadrado, más B, pero B dijimos que vale un cuarto, que multiplica a 0 menos 1 al cuadrado, más C, que multiplica a 0 menos 1, a 0 más 1 al cuadrado, más D, que dijimos que es un cuarto, de 0 más 1 al cuadrado. Reemplacé. Operamos de la misma manera. Entonces, menos 1 al cuadrado me daría 1 positivo. Y 1 por A, pues nos daría, entonces tendríamos 1 igual a A. Menos 1 al cuadrado me da 1, ¿sí? Multiplicado por un cuarto, pues me da un cuarto. Términos de C. 1 al cuadrado da 1, pero por menos 1 nos daría menos C. Y al final, más un cuarto. Entonces, fijémonos que cuando reemplacé el valor de 0, no encontré una incógnita, porque eso no era un punto crítico, ¿sí? Encuentro una ecuación. Entonces, la organizamos. Un cuarto más un cuarto, pues nos da 2 cuartos, que sería lo mismo un medio. Si lo pasamos al otro lado de la ecuación, me quedaría 1 menos un medio igual a A menos C. 1 menos un medio, pues nos daría un medio positivo. Igual a A menos C. Eso es una ecuación con dos incógnitas, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta ahí, chicos? O mi recomendación, ¿cuál es? Cuando yo tengo una ecuación, siempre es mucho más sencillo cuando no hay fracciones, ¿sí? Eso facilita la resolución. Entonces, por lo general, lo que yo les digo es, bueno, si usted tiene el 1 medio ahí, usted puede dejar eso como un valor entero, pero debe multiplicar o dividir a ambos lados de la ecuación por lo que usted necesite, ¿sí? En ese orden de ideas. Si necesito quitar ese 2, yo puedo multiplicar por 2 a toda la ecuación. Y si yo multiplico por 2 a toda la ecuación, eso me quedaría 1 igual a 2A menos 2C. Voy a poner acá qué fue lo que hicimos. ¿Listo? Y lo que encontramos fue una ecuación número 1. Siempre uno busca simplificar lo máximo posible las ecuaciones. Ya no podemos simplificar nada más, pues entonces encontraríamos una ecuación número 1. ¿Qué sigue? Pues que tenemos que reemplazar nuestro otro valor de x, el que usted le haya querido dar, para encontrar una ecuación 2. Entonces tendríamos que reemplazar si el valor de x es igual a 2. Entonces, reemplácenlo, chicos. Entonces, trabajemos este por valor monetario, ya queda nuestra última forma de, el día de hoy, recoger dinero. Demos 50.000 pesos por la ecuación. O sea, quiero que me diga cómo queda la ecuación número 2, tratando de simplificarla lo máximo posible.
El que quiera participar, iremos que unos 5 minutos, que solo reemplazo. A las y 23 tenemos. A las 10 y 23, máximo. Para el que quiera participar y lo miramos.
Bueno, muy bien. Entonces, la ecuación a la que tendrían que haber llegado, sin simplificar, ¿sí?, sería la equivalente a nosotros plantear menos 3 medios igual a tener 3 veces A más 9 veces C. ¿Listo? Esa es la ecuación a la que generaban al momento de reemplazar únicamente el valor de 2, tanto el valor de B como el valor de D. Entonces, lo que yo les mencionaba hace un momento. La idea es que entre menos fraccionarios uno trabaja en una ecuación, mucho más práctico, ¿sí? No quiere decir que no se pueda, pero mucho más práctico, ¿bien? Por lo tanto, nosotros podríamos decir que multiplicamos por 2 a ambos lados de la ecuación y eso nos quedaría menos 3 igual a 6A más 18C. ¿Sí? Se puede simplificar todavía más. Fíjense que en toda la ecuación hay múltiplos de 3. ¿Qué implica eso? Pues que nosotros perfectamente podemos dividir entre 3 cada expresión. Cada una de nuestras expresiones las podemos dividir entre 3. Y eso lo que nos dejaría es una ecuación mucho más resumida, en la cual tendríamos menos 1 igual a 2A más 6C. ¿Sí? Entonces, siempre mi recomendación, chicos, es traten de simplificar una ecuación lo máximo que puedan. Y ahí encontraríamos nuestra ecuación número 2. Entonces, cuando los puntos críticos no alcanzan, planteamos ecuaciones simultáneas. ¿Sí? Entonces tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas y ustedes pueden utilizar el método con el que mejor se sientan cómodos, ¿no? Entonces recuerden que ustedes para eso trabajaban igualación, eliminación o sustitución. Dependiendo de los ejercicios, un método se facilita más que otro. Entonces, por ejemplo, en este orden de ideas tendríamos nuestro 1 igual a 2A menos 2C entre menos 1 igual a 2A más 6C. Pues ahí tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. En algunos ejercicios a mí me parece mucho más rápido la eliminación, pero recuerden que cualquier método es igual. Entonces, si proponemos método de eliminación, pues el objetivo es, como su nombre lo dice, eliminar alguna de las variables. Para ello, uno puede multiplicar, dividir, operar el término que considere a la ecuación que considere, ¿sí? O a las dos, a veces sucede también que uno puede operar en las dos. Entonces yo podría decir que quiero multiplicar por menos 1 a la ecuación número 2, ¿sí? De tal forma que yo lo podría dejar expresado como ecuación número 1 queda intacta, 1 igual a 2A menos 2C. Y ecuación número 2, si la operamos, menos por menos me quedaría 1 positivo, menos 2A menos 6C. Operamos los términos entre sí. Y estaríamos teniendo, pues 1 más 1 nos daría 2. Eliminamos una de las variables, que es pues como tal el objetivo. Y nos quedaría menos 8C. De tal forma que ya podemos despejar, nos quedaría menos 2 octavos de C. En otras palabras, menos un cuarto. Y ya encontramos otra de nuestras incógnitas. Y recordemos el tema de las ecuaciones simultáneas. Cuando yo ya encuentro un valor, lo puedo reemplazar
en cualquiera de mis dos ecuaciones, ¿no? Entonces yo ya perfectamente podría reemplazar C en la ecuación número 1 o en la ecuación número 2. ¿Sí? En la que yo desee podríamos reemplazar. Entonces en ese orden de ideas voy a reemplazarla en la ecuación número 1. Entonces yo tengo 1 igual a 2A menos 2C. En este caso C es menos un cuarto. Entonces tendríamos que 1. Permítanme un segundo. Terminen ahí, por favor, de despejar nuestra incógnita. Entonces nos quedaría multiplicando los signos, menos por menos más, entonces nos daría un medio, simplificando el 2 cuartos. Despejamos y nos daría un valor de A igual a un cuarto. Revisen. Sí, Sergio, se me descargó, la estoy conectando nuevamente, por eso les digo que terminen de despejar ahí el valor de A mientras ya vuelvo y se las comparto. Listo, ahora sí. Entonces lo que les decía, ahí nos quedaría operando, tendríamos 1. Espérenme que no va a cargar aquí. Bien, entonces tendríamos 1, el equivalente a tener 2A más un medio. Despejamos, nos quedaría 1 menos un medio igual a 2A. Por lo tanto, lo que tenemos es un medio positivo igual a 2A. Y esto nos daría un cuarto igual a A.
Y ya tenemos nuestras 4 incógnitas identificadas, significa que ya podemos integrar. Entonces recuerden, ¿cuáles son nuestras integrales? Nuestros 4 fraccionarios. Y fíjense, la integral número 1, ya sabemos el valor de A, eso sale de la integral y se daría una integral por sustitución. El fraccionario de B sale de la integral y nuevamente es una sustitución. Lo mismo con C y lo mismo con D. ¿Sí? Entonces, quiero que se den cuenta, chicos, prácticamente las integrales se resuelven por métodos que ya conocemos. Lo que hacemos es encontrar valores a esos coeficientes. Entonces ahí ya lo que hacemos pues es reemplazar para resolver las integrales. Entonces el valor de A nos dio un cuarto, entonces tendríamos un cuarto de la integral de dx sobre x más 1. B también nos dio un cuarto, entonces tendríamos un cuarto de la integral de dx sobre x más 1 al cuadrado. El valor de C si nos dio negativo, entonces menos un cuarto de la integral de dx sobre x menos 1. Y D nos dio un cuarto, entonces más un cuarto de la integral de dx sobre x menos 1 al cuadrado. Y como son por sustitución simple, pues ya sabemos esas respuestas. Nos quedaría un cuarto del logaritmo natural de x más 1, más, en este caso nos quedaría negativo, menos un cuarto de x más 1, menos un cuarto del logaritmo natural de x menos 1, más, acá nos quedaría negativo, menos un cuarto de x menos 1, más c. Y ahí ya lo que nos queda es efectuar, pues, propiedades para reducir la respuesta. Entonces, revísenlo, chicos, si tienen alguna inquietud. Eso es fracciones parciales, muchachos. ¿En qué se les puede dificultar? Pues, uno, que no reemplacen bien, que no factoricen bien, que se les de pronto, con el tiempo a veces se les olvida hacer ecuaciones simultáneas, pero de resto, las integrales van a ser las mismas que hemos venido solucionando. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, chicos. O pasamos a otro ejemplo. Importante, chicos, los casos se pueden combinar. ¿Sí? O sea, en un solo ejercicio yo puedo encontrar una descomposición cuadrática, lineal y repetida. ¿Sí? Puedo encontrar todo al tiempo. Entonces es importante que ustedes tengan muy en cuenta qué es lo que están descomponiendo cuando están factorizando, sobre todo. Entonces veamos otro ejemplo.
Bueno, entonces vamos a proponer integral de dx y nos pueden proponer ya los factores indicados, es decir, nos pueden proponer un factor lineal de x más 1 y al tiempo proponer un factor cuadrático de x al cuadrado más 1. Entonces veamos la siguiente integral. Aquí ya lo viene, o sea, nuestro denominador ya viene factorizado, ¿sí? Numerador sigue siendo un 1 y el denominador es el que tiene las variables. Entonces, en ese orden de ideas, sí o sí estaríamos trabajando tipo 2. ¿Listo? Entonces, trabajaríamos tipo 2. ¿Sí? Como ya el denominador está factorizado, entonces ese primer paso lo omitiríamos, pasaríamos a descomponer las fracciones. Entonces, numerador de la integral sigue en este siendo caso, sigue siendo 1, sin ningún inconveniente. Denominador, pues los dos factores que tenemos indicados. Nuestro x más 1, factor de x al cuadrado más 1. Bien. Y descompónganlo ustedes solitos, a ver cómo les va descomponiendo. Entonces, ¿cómo les tuvo que haber quedado? Hay un factor lineal, el cual tendríamos como coeficiente a, y ese factor lineal pues es x más 1, ¿verdad? Pero tenemos también un factor cuadrático. Entonces, siguiendo en orden alfabético, lo que tendríamos es bx más c entre nuestro factor cuadrático, que sería x al cuadrado más 1. Esa es la dinámica, ¿sí? Entonces, fijémonos, no utilizamos factores repetidos, significa que uno podría efectuar la división, perdón, la suma de fracciones sin ningún problema. ¿Bien? Entonces tendríamos nuestro 1 entre nuestro denominador de la integral común y corriente, x más 1, factor de x al cuadrado más 1, y tendríamos a que multiplica a x al cuadrado más 1, más, ojo, el x más 1 multiplica a todo el bx más c y multiplicamos los denominadores. Entonces nos queda nuestro x más 1 multiplicado por x al cuadrado más 1. ¿Qué hemos mencionado? Que podemos simplificar los denominadores y nos queda una ecuación lineal. Entonces tendríamos 1 igual a factor de x al cuadrado más 1 más x más 1 factor de bx más c. Entonces aquí viene lo importante. Miren, chicos, cuando los factores son netamente lineales, se puede aplicar puntos críticos, ¿sí? Pero cuando los factores se combinan, ¿sí? Y cuando hablo de combinar, hablo de cuadráticos y lineales, no es posible aplicar de una vez puntos críticos, ¿sí? Aquí se recomienda hacer la operación entre los términos, es decir,
tengo 1, o sea, nuestras propiedades distributivas. AX al cuadrado más A. Luego tendríamos más BX al cuadrado más CX. Y luego tendríamos BX más C. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros hicimos ahí fue aplicar propiedad distributiva. Dime. ¿Por qué queda menos A? A más A, no he dicho nada. Sí, señorita. Gracias. Entonces tenemos propiedad distributiva. ¿Listo? Luego de que uno tiene propiedad distributiva, vamos a aplicar algo que se denomina factor común por agrupación de términos. Entonces tenemos factor común por agrupación de términos. ¿Qué vamos a agrupar? Pues todas las que tengan variables. Entonces, cuando hablamos de factor común por agrupación, nos va a interesar la agrupación de las variables. Entonces, me explico. A un lado de la ecuación tengo 1, listo. Voy primero a agrupar todo lo que tenga x al cuadrado. Entonces yo digo, bueno, x al cuadrado factor de a más b. ¿Será que podrías repetir ese pedacito de arriba, el que me perdí? O sea, después del bx al cuadrado más cx más bx. Ahí ya me perdí. Ahí lo que hicimos fue propiedad distributiva, es decir, x por bx daría bx al cuadrado. X por c daría cx. 1 por bx daría bx. Y 1 por c nos daría c. ¿Sí? O sea, ahí Ya, lo que profe. hicimos fue propiedades distributivas. Eso fue lo que aplicamos. Luego lo que estamos mencionando es que vamos a hacer factor común por agrupación de términos. Entonces lo que dijimos es, voy a agrupar todo lo que tenga x al cuadrado. Entonces, ax al cuadrado y bx al cuadrado. ¿Sí? Entonces los agrupo y saco factor común de x al cuadrado. Entonces me quedó únicamente a más b. Luego voy a mirar todo lo que tenga x. Entonces está un cx y otro bx. ¿Qué puedo hacer ahí? Factor común de x, ¿no? Entonces diríamos más x factor de c más b. Y quedaron los términos independientes, los términos solitos. Entonces si nos damos cuenta quedó solito a y quedó solito b. Entonces es como si yo los estuviera agrupando solitos porque tengo más a más c. ¿Sí? Ahí no les puedo, hagan de cuenta que les hagamos factor común de 1, por decirlo de otra manera. Eso es lo que nosotros llamamos factor común por agrupación de términos. Bueno, sigue algo, chicos, que se llama igualación de ecuaciones. Entonces, ojo cómo lo vamos a explicar. Entonces, cuando hablamos de igualación de ecuaciones, uno mira los términos que están a un lado de la ecuación con los términos que están al otro lado de la ecuación. Y la idea es igualar las mismas variables. Entonces acá uno habla de igualación, mismas variables. Ya me explico. Entonces pónganle cuidado a lo siguiente. Al lado izquierdo de la ecuación no hay x al cuadrado, ¿verdad? Ni tampoco x. Solamente hay términos independientes que es el 1. Entonces lo que uno dice es lo siguiente. Como al lado izquierdo de la ecuación no hay x al cuadrado, tengo 0 igual a x al cuadrado factor de a más b. Siguiente término que le saqué factor común fue x factor de c más b. Al lado izquierdo de la ecuación no tengo x, entonces tengo 0 igual a x factor de c más b.
Al otro lado de la ecuación, en el lado izquierdo, sí tengo términos independientes. Tengo el 1. Y lo igualo con los términos independientes del otro lado de la ecuación. ¿Quiénes son los términos independientes? Pues A más C. Eso significa igualación de ecuaciones, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. Supongamos que al lado derecho de la ecuación tuviese 1 más x, igual a las mismas ecuaciones que tengo, ¿sí? Entonces, que si yo tuviese el x al cuadrado a más b, y tuviese a x c más b, y tuviese a más c, ¿sí? Supongamos que este fuera el ejercicio. ¿Cómo quedaría la igualación de ecuaciones? X al cuadrado no tengo, me sigue quedando 0 igual a x al cuadrado a más b, ¿sí? X sí tengo, ¿sí? Entonces, como si uno dijera X quedaría igual a X factor de C más B. Y el 1 pues sigue estando allí. Si el ejercicio fuese de otra manera, como para que me entiendan cómo quedaría la ecuación cuando estamos igualando. ¿Listo? ¿Es claro para todos cómo lo construimos, chicos? Cuando Sí. eso es claro, ojo, me interesa despejar la variable. En otras palabras, no me interesan las x, solamente los coeficientes. Es decir, que la primera ecuación, yo digo, el x al cuadrado que está multiplicando pasaría a dividir. Y 0 dividido x al cuadrado, pues eso da 0. Entonces la ecuación quedó 0 igual a más b. La segunda ecuación, pues misma situación. El x que está multiplicando pasaría a dividir y 0 dividido x me daría 0 y eso sería igual a c más b. Y la tercera ecuación pues no tiene ningún cambio, sigue siendo 1 igual a más c. Entonces recuerden que tengo que encontrar el valor de a, el valor de b y el valor de c y tengo 3 ecuaciones. Entonces es cuando uno trabaja sistemas de ecuaciones. Formas de trabajar sistemas de ecuaciones. Alguien puede decir, profe, ¿puedo trabajar 2 ecuaciones y luego la que me quede trabajarla con la tercera? Como usted desee, eso ahí no altera, ¿sí? Entonces, profe, ¿cómo podemos hacer? Entonces yo las voy a enumerar. Tengo ecuación número 1, ecuación número 2 y ecuación número 3. Yo puedo trabajar con la ecuación 1 y con la ecuación 2. Entonces yo voy a decir 0 igual a más b y 0 igual a c más b. ¿Sí? Y si trabajo eliminación, yo podría eliminar la variable b sin ningún problema. Puedo multiplicar por menos 1 cualquiera de las ecuaciones que yo desee. Entonces, si yo quiero multiplicar por menos 1 la primera, lo hago. Y me quedaría 0 igual a menos a menos b. Y la segunda ecuación queda intacta, que sería c más b. Si hacemos la operación, se cancelan las b's y la ecuación me quedaría 0 igual a menos a más c. Y encontré una ecuación número 4. Las x se cancelaron. Recuerda lo que acabé de explicar. Entonces, me devuelvo un momentico. En la primera ecuación, ¿sí? La x al cuadrado que estaba multiplicando pasa al otro lado de la ecuación a dividir, ¿sí? Entonces, es como si tú tuvieses un 0 dividido x al cuadrado igual a más b. ¿Qué sucedió? Pues que la ecuación finalmente quedó 0 igual a más b. ¿Sí es claro ahí, Sara, el tema de las x? Listo. Y encontré mi ecuación número 4 para que la podamos trabajar con la ecuación 3. Fíjense que tienen las mismas incógnitas. Entonces yo podría trabajar en ese orden de ideas la ecuación 3, que es 1 más a más c,
Y la ecuación 4, que es 0 igual, perdón, 1 igual a más c, y 0 igual a menos a más c. Y ahí, en el método de eliminación, no tengo que multiplicar por nada porque ya se cancela la variable a. Entonces, fíjense, daría 1 igual, las a's se cancelan, y c más c, pues me daría 12. Por lo tanto, usted ya logró encontrar por lo menos una incógnita, la cual diríamos que 1/2 es igual a c. Y si usted ya tiene el valor de c, en la ecuación número 4, pues encuentra el valor de a. ¿Sí o no? Reemplazando. Fíjense. En la ecuación número 4, ustedes tienen, en la ecuación 4 voy a ponerlo acá, ustedes tienen 0 igual a menos a más c. Pues si usted ya tiene que c es igual a 1/2, perdón. Si usted ya sabe que c es 1/2, pues ya le queda fácil despejar a. Entonces, el 1/2 pasa a restar, pero como a está negativo, entonces decimos que el valor de a también nos da 1/2. Y fácil, si usted ya tiene el valor de a, puede encontrar el valor de b. O con el valor de c, también podría encontrar el valor de b. Recuerden, miren ahí la ecuación número 1 y la ecuación número 2. En cualquiera puede reemplazar. Entonces, si usted, por ejemplo, reemplaza en la ecuación 2, un ejemplo, ¿sí? Entonces, su ecuación 2 usted dice que 0 es igual a c más b. 0 es igual, ya usted sabe que c es 1/2, entonces, por lo tanto, si despeja, b le daría menos 1/2. Y ya encontró sus 3 incógnitas y las integrales, pues ya las puede resolver, son 2 integrales. ¿Sí? Entonces, reemplazamos los valores. Entonces tenemos la integral de a sobre x más 1 por dx, más la integral de bx más c sobre x al cuadrado más 1. Reemplazamos la información, entonces lo que uno tiene es 1/2 de la integral de x sobre x más 1. Ojo aquí, más b es menos 1/2. No lo puedo sacar todavía la integral porque recuerden que hay una suma, entonces me queda menos 1/2 por x. Más c, que es 1/2. Todo sobre x al cuadrado más 1. Como no puedo sacar todavía los 1/2 en el numerador, pero sí podríamos sacar factor común. ¿Sí? Entonces uno podría decir, bueno, voy a sacar factor común de 1/2, si quisiera, o de menos 1/2. Entonces me quedaría menos 1/2 factor de x menos 1. Todo sobre x al cuadrado más 1. Y ahí usted podría resolver la integral 1. Sacando el menos 1/2, podría resolverla por sustitución trigonométrica o podría resolverla por doble sustitución, la que a usted le guste trabajar. Pues vuelvo e insisto, fíjense que las integrales las resultamos resolviendo por nuestros métodos anteriores. Y ese sería un ejercicio combinado, chicos, en el cual no podemos encontrar puntos críticos, pero existe el método de igualación de ecuaciones que acabamos de explicar. Entonces, muchachos, ya tienen listos sus talleres en Famarena para que puedan empezar. Recuerden que practicar el tema es redimir unos punticos ahí para el parcial final, los que deseen entregarlos. Y pues empezar a practicar. Muchísimas gracias, chicos, pues nuestro espacio del día de hoy. En el transcurso de la tarde espero generarles su grabación de clase y empiecen a trabajar. Eso es fracciones parciales y pues la idea es empezarles a resolver las inquietudes que se les puedan ir generando. Que tengan un feliz día en el resto de sus actividades, chicos. Muchas gracias, profe, que estés bien.
A ustedes, muchachos, que tengan un muy buen día.